Vida en el Espíritu, parte 7. Vamos a ver qué significa en la Biblia la expresión llenos de Espíritu Santo. La expresión lleno de Espíritu Santo en la Biblia puede llegar a confundir, por lo cual es necesario que la analicemos para entender a qué se refiere. En Hechos 2.1 leemos: al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar, y de repente vino un estruendo del cielo como si soplara un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Acá las palabras Espíritu Santo no tienen artículo en el texto griego, por lo cual podemos pensar que se está refiriendo al don de Espíritu Santo. Siendo así, podríamos pensar que lo que está comunicando este versículo es que los discípulos recibieron el don de Espíritu Santo en ese momento y eso los capacitó para hablar en lenguas. No obstante, veremos que la expresión llenos de Espíritu Santo significa algo distinto. La palabra que se traduce llenos en el texto griego es pimplemi, que significa ser lleno, tener una experiencia completa, completar, cumplir, saciar. Siempre que la vemos asociada al Espíritu Santo se usa en voz pasiva, indicando una acción que se hace sobre el sujeto, o sea, alguien, en este caso Dios, es quien llena a la persona o personas mencionadas. Si bien en la mayoría de usos donde se habla de ser llenos de Espíritu Santo se usan las palabras pneumahaion sin artículos griegos, los contextos nos muestran claramente que no se trata de recibir el don de Espíritu Santo, sino más bien de recibir poder de Dios para actuar de forma sobrenatural. Debemos tomarla como una expresión con significado propio. Lucas 1:41 y 42 nos dice: aconteció que cuando Elizabeth oyó la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. En ese momento, el don de Espíritu Santo aún no había sido hecho disponible a los creyentes. Jesús ni siquiera había nacido. Claramente no puede referirse a que Elizabeth recibió el don de Espíritu Santo y vida perpetua, sino que se refiere a que Elizabeth fue llena del poder y sabiduría de Dios para decir estas palabras. Notemos que Elizabeth, luego de ser llena del Espíritu Santo, exclamó a María: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Elizabeth no estaba hablando por su cuenta, sino que había sido inspirada por Dios para hablar así. Lucas 1:67 leemos: Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Acá tenemos otro ejemplo de cómo alguien, en este caso Zacarías, es lleno del Espíritu Santo antes de que estuviera disponible recibir el don de Espíritu Santo. Nuevamente vemos que ser llenos del Espíritu Santo se refiere a ser llenos con el poder de Dios para luego profetizar. Dios obró en Zacarías para que él diera esta profecía. Entonces lo que vemos es que ser llenos del Espíritu Santo es ser llenados por Dios para evidenciar poder o sabiduría sobrenatural. Es Dios actuando espiritualmente en un creyente para que éste manifieste su poder. Veamos más ejemplos. Hechos 4:8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos. Para este entonces Pedro ya había recibido el don de Espíritu Santo, ya había creído en Jesús como Señor y Jesús ya había resucitado. Nuevamente vemos que ser lleno del Espíritu Santo se refiere a ser lleno con el poder de Dios. Hechos 13:8 nos dice: pero el mago Elimás, pues así se traduce su nombre, les resistía, intentando apartar al procónsul de la fe. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en él y dijo: oh tú, lleno de todo engaño y de toda malicia, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de pervertir los caminos rectos del Señor? Y ahora, he aquí, la mano del Señor está contra ti, quedarás ciego por un tiempo sin ver el sol. De repente cayeron sobre él niebla y tinieblas, y andando a tientas buscaba quien lo condujese de la mano. Entonces, al ver lo que había sucedido, el procónsul creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Una vez más vemos que ser lleno del Espíritu Santo está asociado con una acción de poder de Dios. Con cada uso de esta expresión podemos ratificarlo. Hechos 4:29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda valentía.
Extiende tu mano para que sean hechas sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Cuando acabaron de orar, el lugar en donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. En este caso, entonces, las palabras Espíritu Santo en el texto griego son el Santo Espíritu, claramente refiriéndose a Dios. Si bien acá la expresión exacta es diferente, se puede ver que el sentido es el mismo. Ellos fueron llenos del Santo Espíritu, llenos del poder de Dios, llenos de la sabiduría de Dios, y hablaron la palabra de Dios con valentía. Recibieron valentía, recibieron motivación espiritual. Fue una obra de Dios en ellos. De esta forma podemos entender los versículos con los que inicié esta enseñanza. Hechos 2.1 dice: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo, como si soplara un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego, y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en distintas lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Si bien es posible que en ese mismo momento los discípulos recibieran el don de Espíritu Santo, o sea, la vida perpetua, el sello de la vida perpetua en el reino venidero, no es esto lo que nos está señalando este pasaje particular. Al decir que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, no se refiere a que recibieran el don, sino que se refiere a que Dios los llenó de poder para que comiencen a hablar en lenguas, y también los motivó a hacerlo y a dar luego el primer mensaje de salvación por medio de Jesús, luego de la resurrección. Ellos en ese momento estaban recibiendo el don de Espíritu Santo, pero aparte fueron llenos del Espíritu Santo, fueron llenos del poder de Dios para hablar.